Hola compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar. Este, Como habrán leído en el material, ya decidí mejor anotar las demostraciones de los últimos dos ejercicios que me parecen son interesantes. Por ejemplo, el 10. Este, lo comento brevemente. Lo que ocurre en el 10, una sugerencia era usar relaciones de equivalencia, pero también se puede resolver con una idea muy sencilla. La demostración sigue siendo por contradicción, ahí está mal, por contradicción. El razonamiento es el siguiente. Vamos a verlo gráficamente para que sea accesible. La proposición me dice que todo subconjunto en el intervalo 0,1 medible y de medida positiva debe tener al menos dos puntos que disten un número racional. Entonces, la demostración es por contradicción, así que lo que vamos a suponer es que para cualesquiera x y y en A, la distancia no es un número racional. En otras palabras, ¿estarán de acuerdo? Esta es la que queremos probar. Demostración, contradicción. Entonces, yo debo de negar lo que quiero demostrar. Es decir, lo que debo de suponer es que para cualesquiera par, ¿verdad? Para cualesquiera par de números en A, pues la distancia no es un racional. Pero bueno, aquí yo creo que podríamos quitar incluso el valor absoluto. Lo que pasa que el número es racional si solo si el valor absoluto lo es. Entonces podríamos anotar x menos y no es racional. Y miren, eso permite hacer muchas cosas, sobre todo algo para llegar a una contradicción. Miren, aquí estará el intervalo 0,1. Mi primera hipótesis es que el supremo de A va a ser menor que 1. Miren, el supremo de A que sea menor que 1. Entonces, por aquí va a estar el supremo de A. Lo voy a comentar gráficamente porque se va a entender más. Por ahí estará el supremo de A. ¿Y qué es lo que inmediatamente voy a hacer? Como resulta que esto es una cantidad positiva, eso me ofrece muchas ventajas, como que todos los elementos en principio, todos los elementos de A se encontrarán por acá. Por ahí están los elementos de A. No sé cómo sean, pero el hecho de que el supremo de A sea menor que 1 me da muchas ventajas. Es mi primera hipótesis. Supremo de A menor que 1. ¿Sí? El otro caso, para hacer una división exhaustiva, pues voy a suponer que el supremo de A sea 1. Pero ahorita nos quedamos en este caso. El supremo de A menor que 1. Y vean, mi hipótesis entonces es que el conjunto A es medible y su medida es positiva. Como estoy demostrando por contradicción, entonces también supongo que para cualesquiera x y y en A, la diferencia entre ellos dos no es, perdón, aquí, no es un número racional, porque es por contradicción. Bueno, luego hago una división exhaustiva. Primero supongo que el supremo de A es menor que 1 y el otro caso es suponer que el supremo de A es 1. No hay más casos. No podría ser que el supremo de A fuese mayor que 1 porque todo el conjunto A está dentro del intervalo
0,1. Bueno, entonces vamos con el primer caso. Miren, el hecho de que la distancia entre el supremo de A y 1 sea positiva da muchas ventajas. El razonamiento formal es que por la propiedad arquimediana debe de existir un 1 en n menor que este número positivo. Por la propiedad arquimediana existe n. ¿Sí? Ahora, eso implica que para todo n mayor o igual que n mayúscula, 1 en n va a ser menor que 1 en n mayúscula. Entonces, por transitividad estarán de acuerdo. 1 en n va a ser menor que 1 menos el supremo de A. Para todo n mayor o igual que n mayúscula. Ahí trae otra información, perdón, n mayúscula. Esta información es la siguiente, miren. Gracias a la propiedad arquimediana, esa desigualdad se puede escribir como que el supremo de A más 1 en n es menor que 1. ¿Qué me está diciendo? Es mucha información la que ofrece esa desigualdad. ¿Por qué? Porque miren, lo que me está diciendo es esa desigualdad es lo siguiente. Voy a elegir otro color. Lo que está en azul es el conjunto A. Ahora imagínense el conjunto A más 1 en n mayúscula. Como es A más 1 en n mayúscula, sería el conjunto A trasladado a la derecha en 1 en n mayúscula. Entonces su supremo es un poquito más a la derecha. Por aquí estaría el supremo de A más 1 en n mayúscula. Entonces el conjunto A se dibujará por aquí. Pero estarán de acuerdo, no me salgo del intervalo 0, 1. ¿Y qué va a ocurrir? Como esta desigualdad es cierta a partir de n mayúscula, en realidad lo que está pasando es que para cualquier número natural mayor que n mayúscula, es el mismo fenómeno que estamos viendo para n mayúscula. Es decir, aquí está el intervalo 0, 1, por aquí estaría el supremo de A, entonces aquí debe de caer el supremo de A más 1 en n. ¿Qué significa? Pues que todos los elementos del conjunto A más 1 en n tienen como supremo este. Ese sería su supremo. Pero el supremo es menor o igual que 1. Es estrictamente menor que 1. En otras palabras, estas desigualdades lo que nos están diciendo es que A más 1 en n siempre están en el intervalo 0, 1. Y eso es por la propiedad arquimediana. Miren. Entonces, todos los conjuntos de la forma A más 1 en n están contenidos. Bueno, hay que aclarar quiénes son. Son los x más 1 en n, tal que x está en A. Estos están en el intervalo 0, 1. Para todo n mayor o igual que n mayúscula. Entonces, son traslaciones hacia la derecha, una longitud muy pequeña. ¿Sí? Muy pequeña para no pasarnos de 1. Entonces, estarán de acuerdo lo que yo tendría. Si uno estos conjuntos estarán de acuerdo, la unión de estos conjuntos siguen estando en el intervalo 0, 1. ¿Sí? La unión de estos siguen estando, la unión debe de estar en el intervalo 0, 1. Le estoy sumando algo poquito, algo muy pequeño. Como el supremo de A era menor que 1, lo que estoy haciendo es sumarle un poquito, algo muy pequeño, para no salirme del intervalo 0, 1. Pero, ¿qué creen? Vamos a ver la intersección de estos dos. Supongan que la intersección es distinta del vacío para n y m diferentes. Supongan que n y m son diferentes, mayores o iguales que n mayúscula.
Entonces, supongan que hay una intersección, miren. Hay un elemento en la intersección. Entonces, si hay un elemento en la intersección, es porque deben de existir un elemento del tipo A1 más 1 en N igual a otro tipo de la forma A2 más 1 en M. ¿Estarán de acuerdo? Estos elementos son de esta forma y estos elementos son de esta forma. Entonces, eso es porque estoy suponiendo que hay un elemento en la intersección donde A1 y A2 son elementos de A mayúscula. Este que esté en la intersección. Bueno, lo escribiríamos así, ¿no? A1 más 1 en N igual a A2 más 1 en M en la intersección. Pero miren enseguida qué va a ocurrir. De esta igualdad, pues me está indicando que A1 menos A2 tendría que ser igual a 1 en M menos 1 en N. Pero estos son dos racionales. Diferencia de racionales es un racional. Y habíamos quedado, dentro de mi hipótesis, porque es por contradicción, que no existen elementos de A cuya diferencia sea un racional. Esto es falso. Esto es falso. No es posible que yo tenga dos elementos en A cuya diferencia sea un número racional. Entonces, esto es falso. En otras palabras, si yo supongo que la intersección es diferente del vacío, llego a algo falso. Por lo tanto, la intersección es el conjunto vacío, ¿sí? La intersección es el conjunto vacío. Entonces, estos conjuntos son ajenos a pares. Son ajenos a pares. Pero si recuerdan, hubo un ejercicio la clase pasada en que probamos que la medida de un conjunto es igual a la medida del conjunto trasladado. Entonces, la medida de los A más 1 en N en realidad es la medida del conjunto A. Todos miden la medida del conjunto A. Perdón. Recuerden que mi hipótesis es que el conjunto A tiene medida positiva. Permítanme tantito. Entonces, miren, la unión de los A más 1 en N, cuando N es mayor o igual que N mayúscula, está contenida en el intervalo 0, 1. Pero además, los conjuntos A más 1 en N quedamos que son ajenos a pares. Esta familia de conjuntos son ajenos. Esos conjuntos son ajenos a pares. Familia de conjuntos ajenos a pares. Entonces, pues recordemos una propiedad de la medida. La medida de Lebesgue es sigma aditiva. Recuerden, la unión de conjuntos ajenos a pares, cuando yo mida la unión numerable de conjuntos ajenos a pares, eso es la suma de la medida de los conjuntos. Eso es ser sigma aditiva. Entonces, como nuestra medida de Lebesgue es sigma aditiva, la aplicamos aquí arriba. Esto significa que la medida del intervalo 0, 1 es mayor o igual que la medida de la unión por la contención. Pero como los conjuntos A más 1 en N son ajenos a pares, la medida de la unión es justamente la suma de las medidas de nuestros conjuntos.
Esta medida sabemos que es 1, pero además recordemos, la invarianza es invariante, deja invariante a la medida. En otras palabras, la traslación deja invariante a la medida. Es decir, la medida de A más 1 en N es justamente la medida de los A. Entonces, noten, esto es una contradicción, porque aquí estoy sumando una cantidad infinita, numerable de veces, un número positivo. Esto me va a dar infinito, y más infinito no puede ser menor que 1. Por eso es la contradicción. Aquí ya terminaríamos en el primer caso. Aquí es lo cual es falso. ¿Sí? Nada más déjenme ver. Creo que no les mandé las fotos de los ejercicios, discúlpenme. Este, este. Bueno, ya está resuelto, pero creo que les mando las imágenes para que es el 10. Miren, primer caso, suponemos que que el supremo de A es menor que 1. ¿Sí? Aquí está la propiedad arquimediana, enseguida todo eso. Miren, la unión de estos conjuntos, todos estos están, aquí está mal, aquí no debe ir el supremo, ahí se me olvidó. Miren, la redacción está mal, espero se den cuenta. Lo que pasa que debo de hablar del conjunto A más 1 en N. Miren, aquí ya no quité, con el LaTeX, ya no quité el sub. Es que corté y pegué para no escribir tanto. Miren, aquí es correcto, es el supremo de A menor que 1. ¿Sí? Aquí es correcto, es el supremo de A más 1 en N menor que 1. Aquí es correcto, aquí es el conjunto A más 1 en N. Pero aquí está mal, porque aquí debe de ser el conjunto A. Aquí discúlpeme, yo es que yo copié y pegué, pero yo a lo mejor vi mal, pero esto debe de ser el conjunto A más 1 en N. ¿Sí? Miren, este es un caso más básico. Si supongo que hay un elemento en el conjunto A más 1 en N, intersección con A, entonces un elemento de la forma A minúscula más 1 en N tiene que ser igual a un elemento de la forma B, donde A y B están en A, pero si hacen la diferencia les da un racional, lo cual no es cierto. Entonces, la intersección del conjunto, aquí discúlpenme, no quité la palabra sub del código LaTeX, ¿sí? Del LaTeX no lo quité, discúlpenme. Debe de ser el conjunto A más 1 en N intersectado con A es el vacío. Y esto es para cada N mayor o igual que N mayúscula. Miren, de forma similar se verifica que si N y M son diferentes, entonces la intersección del conjunto A más 1 en N con el conjunto A aquí, perdónenme, A más 1 en M es igual al vacío. Justamente esto que estoy escribiendo, que es de forma similar se verifica, este paso es el que estoy comentando aquí. Es el que estoy comentando aquí, miren. La intersección de A más 1 en N con A más 1 en M, si yo doy un elemento y lo supongo que está en la intersección, es que yo debería de tener una igualdad de este tipo, donde A1 y A2 son elementos de A, y aquí está 1 en M y 1 en M. Entonces, si hacen el mismo razonamiento, pasan restando A2 del otro lado y 1 en N lo pasan restando del otro lado, se van a dar cuenta que la diferencia entre dos elementos de A les da un racional, o equivalentemente, la distancia entre estos dos elementos de A va a ser un número racional. ¿Sí? Entonces, eso no puede ser. Esta parte que yo anoté aquí justamente correspondería a lo que les acabo de comentar. Este es el 10.
Entonces, miren, esto es justamente lo que les acabo de comentar. La unión de los conjuntos de la forma, aquí disculpen, no es supremo, es el conjunto A más 1 en N, contenido en el intervalo 0, 1. Y ya luego, la medida de la unión, pues claramente debe de ser menor o igual que la medida del conjunto total, por eso de la contención. Pero la medida de la unión es justamente la suma de las medidas de los conjuntos, porque los conjuntos son ajenos a pares y la medida mu es sigma aditiva. Pero esto es 1. Y aquí es donde aparece la invarianza de la medida. ¿Sí? Miren, geométricamente ocurre algo muy agradable. Miren, y más sencillo de entender. Mi hipótesis fue que el supremo de A es menor que 1. Entonces, miren, voy a dibujar el conjunto A. Supongan que son estos puntos el conjunto A. Hasta ahí llega el conjunto A. Luego, por la propiedad arquimediana, se encuentra un natural, un n mayúscula. ¿Qué va a ocurrir con este natural? Ah, bueno, el supremo de A más 1 en n sigue siendo menor que 1. En otras palabras, no salimos del intervalo 0, 1. Pero ahora voy a escribir al conjunto A más 1 en n, lo voy a escribir en rojo. Entonces, al escribirlo, lo que va a ocurrir es que no deben de intersectarse estos, no deben de intersectarse, ¿sí? Los puntos rojos con los puntos azules no deben de intersectarse, no se deben de intersectar porque son ajenos a pares. Y si los puntos rojos, si un punto rojo coincide con un punto azul, miren lo que va a ocurrir. Un punto rojo es de la forma A más 1 en N, mientras que un punto azul tan solo es de la forma B, donde este está en A y estos dos están en A, mejor dicho. Y aquí es donde llega la contradicción, porque entonces B menos A es igual a 1 en N, y eso es falso. Entonces, los puntos rojos con los puntos azules no se pueden intersectar, y eso es con N mayúscula. Y enseguida continúo con el razonamiento, miren. ¿Qué va a ocurrir con el supremo, con el siguiente, miren? ¿Qué va a ocurrir con el supremo de A más 1 sobre N más 1? Ah, bueno, me voy a ir a la derecha, pero una cantidad más pequeña, porque este número sí me debo de ir a la derecha, pero ese número no rebasa a 1 en N mayúscula. Entonces, por acá quedaría, miren, por aquí quedaría el supremo de A más 1 sobre N más 1. Entonces, el conjunto A más 1 en N más 1 se tiene que dibujar y hasta aquí llegaría. Voy a dibujarlo. Y de nueva cuenta, miren, al dibujar los puntos de A más 1 sobre N más 1, no se debe de intersectar con los anteriores. No se deben de intersectar, porque si se llegase a intersectar, volvemos a encontrar una contradicción. Porque miren, si se intersecta A con 1 sobre N, si estos dos se intersectan, llegamos a que entonces un mismo número se puede escribir de la forma A más 1 en N y el otro de la forma B más 1 en N mayúscula. Y aquí de nueva cuenta aplicamos ese razonamiento, paso restando B o restando A como gusten. Entonces quedaría A menos B igual a 1 sobre N más 1 menos 1 sobre N. Y esto es un racional. Y esto no, perdonen, no puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, ese es el truco. Yo me puedo trasladar hacia la derecha una cantidad muy pequeña asociada a un natural
1 a un número de la forma 1 sobre 1 en n, o 1 sobre 1 en n cuando n es mayor o igual que n mayúscula. Estas van a ser las traslaciones a la derecha que voy a poder hacer sin salirme del intervalo. Pero ahora, como el conjunto A nunca va a tener dos elementos que disten un racional, es por eso que estos conjuntos deben de ser ajenos. Los puntos azules, los puntos rojos y los puntos en morado no se deben de intersectar, no se deben de intersectar, porque si se intersectan, tendría yo dos números en A cuya distancia es un número racional. Entonces eso es muy curioso. Yo siempre voy a poder hacer esto, pero esa es la interpretación geométrica, ¿sí? Es la interpretación geométrica que voy a hacer, voy a poder hacer traslaciones de A hacia la derecha, cantidades muy pequeñas, pero estos conjuntos jamás se deben de intersectar. Esa es la idea principal, ¿sí? Entonces, esas traslaciones están siempre en el intervalo 0, 1, en el intervalo 0, 1, y pues ya de aquí se aplican varias propiedades. La medida de la unión tiene que ser menor o igual que la medida del intervalo 0, 1. La medida del intervalo 0, 1 es 1. Luego aplican sigma aditividad, ¿sí? Sigma aditividad, y luego la invarianza de la traslación, bueno, de la medida bajo la traslación. Y ya llegamos a algo falso. Es que mi hipótesis, recuerden, la medida de A es una cantidad positiva. Entonces, si yo sumo una cantidad infinita numerable, porque es a partir de n mayúscula, pero es una cantidad infinita numerable. Nada más le estoy quitando una cantidad finita, no tiene caso. Es una cantidad infinita numerable a partir de n mayúscula. Entonces me debe de dar más infinito. Y es una contradicción porque más infinito nunca es menor o igual que 1. Entonces ahí está la contradicción, ¿sí? La contradicción. Eso implica, para el caso 1, que la proposición, bueno, que llegamos a una contradicción, ¿sí? En el caso, inciso A, como he llegado a una contradicción, he concluido en el caso A que la sentencia es cierta. Es decir, que en un conjunto de medida positiva deben de existir elementos de A cuya distancia sea un número racional. Un número racional. Y recuerden, vamos a comentarlo, miren. Profesor, disculpe, hay un compañero que quiere entrar a la sala, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Ya está. Entonces, voy a escribir la demostración, miren, en A, voy a escribir rápidamente. La medida de A es positiva, ¿sí? A está contenido en el intervalo 0, 1. Entonces, existen forzosamente X y Y en A, cuya distancia sea un número racional. La demostración por contradicción. Entonces, mi caso 1, supongan que el supremo de A es menor que 1, pero es por contradicción. Entonces, en el caso A, estoy suponiendo que la distancia entre dos números jamás es un racional. ¿Sí? Esta es mi hipótesis. Consecuencia de la contradicción, porque estoy negando lo que quiero concluir. ¿Sí? Entonces, esto ya está. Durante todo el razonamiento llegamos a una contradicción. Entonces, como he llegado a una contradicción, en el caso A ya he demostrado por contradicción, ¿sí? Por contradicción. Es decir, en el caso A, yo ya he probado entonces que existen dos elementos en A cuya distancia
es un número racional. Ya hemos concluido eso en el caso A. Ahora vean, en el caso B, supongan que el supremo de A me da 1. Yo no podría aplicar el razonamiento anterior, porque el supremo de A es 1, profe. El supremo de A es 1, entonces usted ya no puede hacer traslaciones hacia la derecha como lo estaba haciendo antes. Claro, ya no se puede, pero gracias a que la medida del conjunto A es un número positivo, como es un número positivo, otra vez, gracias a la propiedad arquimediana, debe de existir un 1 en n aquí. ¿Eso qué me va a indicar? Me va a ayudar bastante. Porque miren, yo no sé cómo se dibuje el conjunto A, pero sí sé que este segmento que estoy anotando ahí, mide 1 en n mayúscula. Este segmento es el que me va a importar mucho. ¿Por qué? ¿Qué creen? Voy a usar el conjunto B igual a menos y voy a quitarle este pedazo. Es decir, le voy a quitar el intervalo que mide, que va desde, como ese segmento, perdón, mide 1 en n, ese segmento es el intervalo, ¿verdad? 1 menos 1 en n mayúscula, coma 1. Entonces, este conjunto B es el que me ayuda. Yo no sé dónde quede A, pero a A le voy a quitar ese segmento. Y miren, lo que se logra es que la medida del conjunto B sería mayor o igual que la medida del conjunto A menos la longitud de ese segmento. La longitud de ese segmento. La longitud de ese segmento quedamos que es 1 en n, pero esto sigue siendo positivo. El 1 en n tenía esta propiedad. Entonces, el conjunto B, ¿qué creen? Tiene medida positiva, porque al conjunto A le estoy quitando un conjunto de medida más pequeña, ¿sí? Más pequeña. Pero además, ¿qué creen? Otra ventaja. Como al conjunto A yo le he quitado este intervalo, ¿qué creen? El conjunto B, lo que sí es seguro es que se debe de dibujar. El conjunto B se debe de dibujar por acá. Y ahora, lo más curioso es que ya no me conviene trabajar con el conjunto A, porque el conjunto A, su supremo es 1, no me conviene, no podría aplicar el inciso A. Pero ¿qué estoy haciendo? Al conjunto A le estoy quitando parte de la derecha de medida más pequeña. Le estoy quitando un pedacito de la parte derecha de nuestro intervalo. Lo que me queda es un conjunto B. ¿Qué creen? El supremo, estarán de acuerdo, del conjunto B sí es menor que 1, porque B ni siquiera rebasa a 1 menos 1 en n. B se queda hasta aquí. Yo no sé cómo se dibuje B, pero B se queda hasta ahí, nada más. ¿Sí? Pero, ¿qué creen? El supremo de B es menor que 1. Como mi hipótesis anterior, la medida del conjunto B es positiva, como mi hipótesis del conjunto anterior. Ahora, ¿qué creen? El conjunto B, pues claramente, como es A menos otro conjunto, pues B es subconjunto de A. Entonces, miren, si en A ninguno de sus elementos distan un número racional por mi hipótesis, entonces en B tampoco, porque B son elementos de A. Entonces los elementos de B, al estar en A, también cumplen la misma hipótesis. En otras palabras, miren, para cualesquiera elementos de B, la diferencia nunca es un racional.
porque en particular ese X y Y están en B. Entonces vean, ya aquí pues termino prácticamente porque ¿qué creen? En el inciso A, para el inciso A, lo único que les podría decir, el inciso A ya no se aplica a A, sino que ahora B cumple lo que está escrito aquí, es que B cumple las hipótesis del caso inciso A. Pero si yo tengo las hipótesis del caso inciso A, lo que llegaríamos sería una contradicción. Llegaríamos a una contradicción, es decir, ya puedo aplicar el caso anterior, pero es al conjunto B. La existencia del conjunto A con estas hipótesis me trajo como consecuencia la existencia del conjunto B. Y con el conjunto B, gracias al inciso anterior, ya llego a una contradicción. Entonces, lo que yo podría decirles es que, pues lo mismo, miren, esto. Existen X y Y en B, tales que la distancia entre ellos es un número racional, pero B está contenido en A. Entonces, he demostrado lo que queríamos, que existen elementos en A, tales que distan un número racional. Entonces, con esto, pues prácticamente se ha resuelto el problema, ¿sí? La redacción del ejercicio, déjenme verlo. Aquí yo debo corregir, discúlpenme, porque yo no debo hablar del supremo de A. Una cosa, miren, una cosa es el supremo de A más 1 en N, que es un número, y otra cosa es el conjunto A más 1 en N. Aquí disculpen, como estuve copiando y pegando, no noté que la palabra sub venía en el LaTeX. Entonces, aquí en la redacción, donde aparece la palabra subrayado, no debe de ir. Solamente debe de ser el conjunto A más 1 en N. Y aquí debe de ser M. Hago las correcciones y se las envío. Pero lean este ejercicio, es muy interesante. Además de interesante, es muy fuerte. Porque todo conjunto de medida positiva debe de tener dos números, al menos dos. Claro, ¿qué creen? Debe haber una infinidad, ¿sí? Porque si yo supongo que es una cantidad finita, se los quito. Pero vuelvo a llegar a lo mismo, ¿sí? En realidad hay una cantidad infinita, ¿eh? Aquí dice, contiene un par de puntos cuya distancia es un número racional, pero no, en realidad debe de tener una cantidad infinita, ¿sí? E infinita no numerable es algo muy fuerte. Ejercicio, miren, lo que acabamos de probar es que si A está contenido en el intervalo 0,1 y su medida es positiva, entonces existen, ¿verdad? X y Y en A, cuya distancia es un número racional, pero ¿qué creen? En realidad debe de existir una cantidad infinita no numerable de elementos o de parejas que hagan esto, ¿sí? Porque vean, supongan que X1, así sucesivamente hasta XN, y todos los demás cumplen esta propiedad, restan cualesquiera dos y les da un racional. Supongan que estos son los únicos de A que cumplen con esto, ¿sí? Una cantidad infinita numerable. ¿Sí? Todos los XN con N en los naturales, supongan que tienen la propiedad de arriba. Cuando los restan, les da un racional, ¿sí? Supongan que tenemos esa cantidad infinita numerable, pero ¿qué creen? Entonces, consideren el conjunto B que sea A y quítenle esa cantidad infinita numerable. Entonces, resulta que B
al quitarle los únicos que distaban racionales, al quitarle esos, entonces resulta que en B ya no hay, estarán de acuerdo. Entonces resultaría que en B, profe, pues si dice que es una cantidad infinita numerable y ya se los quitó, entonces tiene razón. Para todo X y Y que esté en B, porque ya se los quitamos, la distancia no es un racional. Pues, ¿qué creen? Eso es falso, porque vean, B está contenido en el intervalo 0,1. ¿Y la medida de B quién sería? Bueno, profe, pues es la medida de A menos la medida del conjunto infinito numerable que usted anotó ahí. ¿Pero qué creen? ¿Recuerdan? La medida de un conjunto infinito numerable es 0. Es decir, la medida de B es la medida de A y este es un número positivo. Entonces, B sigue cumpliendo las hipótesis de aquí. Todo conjunto de medida positiva contenido en el intervalo 0,1 siempre debe de tener al menos dos elementos que disten un número racional. Entonces es una contradicción. La contradicción radica o se generó al suponer que estos eran todos. ¿No? ¿Qué creen? No son todos, hay más. ¿Sí? Es una cantidad incluso infinita, no numerable. Pero bueno, eso ya es cuestión de otro asunto. Entonces espero, en el 10 yo voy a hacer la corrección. Miren, si aquí ustedes gustan, miren, esto ya sería parte del trabajo extra si quieren hacerlo. Ya no lo escribí, pero aquí quedaría justificado, ¿estarán de acuerdo? Ah, no, aquí. La medida de Lebesgue es sigma aditiva. Tan solo explicar el por qué, estarán de acuerdo, por qué es esta igualdad. Bueno, no, ¿por qué es esta igualdad? Espérenme, me salté bastantes, al final me salté bastante. Es que quedaría así, la medida de la unión de los A más 1 en N es menor o igual que 1, porque es la medida del intervalo 0,1. Y esta es la suma de las medidas de los A más 1 en N. Entonces, esta igualdad, si gustan justificarla, es porque la medida de Lebesgue es sigma aditiva. ¿Sí? Y ahora, ya que estamos aquí, que sería esta parte, esta igualdad es porque la medida de A es igual a la medida de A trasladado, ¿estarán de acuerdo? Las traslaciones no afectan la medida de nuestros conjuntos. Entonces, si ustedes gustan agregar esas justificaciones, estaría bien. Yo ya me encargo de borrar en el apunte la palabra sub que se escribió por ahí de más y colocar la M adecuada. Miren, en el caso en que el supremo de A sea 1, es lo que les comentaba. Al conjunto B le quitamos algo muy pequeño, para, para que el conjunto B siga teniendo medida positiva. A ver. Ok. Para que el conjunto B siga teniendo medida positiva. ¿Ya entró Lenin, profe? Ah, sí, ya entró, ya lo acabo de aceptar, gracias. Déjame ver. Buenas noches, profesor. Gracias. Ah, buenas noches, sí, ya estamos. Entonces, pues nada más al conjunto A le hemos quitado una parte muy pequeña del lado derecho para obtener un conjunto B que cumple todas las propiedades del inciso A, con lo cual vamos a llegar a una contradicción, ¿sí? Llegaremos a una contradicción. Como en el caso A y en el caso B llegamos a una contradicción, ya de manera general, pues estamos concluyendo el método por contradicción. El método por contradicción concluye cuando llegamos a algo cierto que también es falso. Esa es la contradicción. Entonces, hemos probado el caso 10.
Vamos a ver el 11, miren. El 11, quité las sugerencias. Mejor agregué la solución. Miren, ya mejor escribí la solución. Suponemos, el ejercicio 11 es muy interesante porque es la creación de un conjunto no medible, ¿eh? No medible. Aquí es al revés. Como el concepto de medida surge de algo natural, que es la medida de un rectángulo y su generalización, pues a todos les pueden dar conjuntos medibles como ejemplos. Todos. ¿Qué es un conjunto medible? El problema radica en, ¿existirán conjuntos que no son medibles? Sí, sí existen. Y la justificación, en la mayoría de los casos, las da el axioma de elección. Profe, yo entro un poquito tarde a la reunión, pero Sí. esto que está desarrollando son los que estaban en el PDF que mandó en el WhatsApp. Ajá, sí, son Ah, estos. listo, quería saber eso. Perfecto, sí, son estos. Estoy dando una repasada solamente para que los escriban bien. Estos ya, tan solo si quieren redactar y justificar los pasos que yo estoy omitiendo, estaría mucho mejor. ¿Sí? Entonces, miren, de hecho, yo no he visto, si alguien encuentra la construcción de un conjunto medible en donde no emplee el axioma de elección, yo lo paso con 10. Hasta ahora yo no he visto ejemplos de conjuntos no medibles sin emplear el axioma de elección. Y miren aquí cómo se emplea. Definimos en la circunferencia una relación de equivalencia. Si solo si uno se obtiene del otro vía una rotación este ángulo. La clase pasada verificamos que es directamente una relación de equivalencia. ¿Qué hace la relación de equivalencia? Pues lo que ocurre es que a la circunferencia la estamos partiendo, la estamos segmentando, es lo que hacen las clases de equivalencia. Estamos segmentando a la circunferencia en conjuntos que son llamados clases de equivalencia. Entonces es aquí donde se emplea el axioma de elección. El axioma de elección me dice, ¿qué crees? De cada una de esas clases, ustedes elijan un elemento. De cada una de esas clases de equivalencia, que son una infinidad, elijan un elemento. Claro, así no se van a dibujar, ¿eh? Las estoy dibujando yo muy bonito, pero las clases de equivalencia están horribles ahí sobre la circunferencia. Pero supongan que se ve así algo bonito y dentro de esas clases de equivalencia lo que hacen es elegir, aplicar el axioma de elección, suponer que sí podemos tomar un elemento de cada una de estas clases. Y entonces phi se forma a partir del axioma de elección, porque estamos eligiendo un punto de cada clase. Entonces hay que demostrar que este conjunto no es medible. Y vean por qué no va a ser medible. Mi hipótesis, bueno, la demostración es de nuevo por contradicción. Vamos a llegar a algo falso. Por lo regular, en teoremas que son muy abstractos, aterrizarlo en contradicción es más sencillo, ¿sí? Entonces, por contradicción, suponemos que phi 0 es medible, ¿sí? Phi 0 es medible. Entonces, hay que ver que las rotaciones de phi 0 son ajenas, ¿sí? Las rotaciones de phi 0 son ajenas. Entonces, supongan que existen dos elementos. ¿Sí? Más bien, aquí disculpe. Supongo que la intersección es diferente del vacío. Entonces, hay un elemento Z se puede describir como E a la IN alfa por un elemento en Z0, en phi 0. Pero también el elemento Z se puede escribir de esta forma. E a la IM pi alfa por un elemento en phi 0. Entonces, por eso es que tenemos esta igualdad. Miren. Entonces, miren, este elemento está ahí y este elemento está ahí. Como es en la intersección, por eso tenemos la igualdad. A un elemento lo puedo expresar de cualquiera de estas dos formas porque está en la intersección.
Y lo único que hacemos, vean, de esta igualdad, lo paso dividiendo, o de manera análoga, su exponente pasa como negativo. Aquí está. Pero entonces, lo que obtendríamos es que Z1 está relacionado con Z2. Esa es la relación de equivalencia que habíamos comentado, ¿no? Z2 está siendo rotado y un número natural por pi alfa y me da Z1. Entonces están relacionados. En otras palabras, están en la misma clase de equivalencia. Pero eso no puede ocurrir porque vean cómo se han elegido los elementos de phi. Phi 0 se forma eligiendo un punto de cada clase. En ningún momento elegimos dos puntos de la misma clase. Phi 0 solamente va a tener un punto de una sola clase. Por eso es que Z1 y Z2 no pueden estar relacionados, porque tanto Z1 como Z2 están en phi 0, ¿sí? Y no pueden estar relacionados, son elementos que no deben de estar en la misma clase. Además, noten lo siguiente, si resulta que Z1 es igual a Z2, profe, es que si están relacionados, usted dice que están en la misma clase. Bueno, como están en la misma clase y usted dijo que phi 0 se elige como un elemento, un solo elemento en cada clase, es porque son el mismo elemento, ¿estarán de acuerdo? Son el mismo elemento, ok, continuamos. Si yo supongo que Z1 es Z2, miren a lo que llego a que 1 es igual a E a la I menos N más M pi alfa, ¿sí? Pero esto va a ser cierto únicamente, miren, ese exponente debe de ser un múltiplo entero de 2 pi. Este debe de ser por las propiedades de la exponencial. Y es que pasa esto, miren, geométricamente pasa esto. Aquí está el número 1. ¿Cómo escriben el número 1? Ah, profe, el número 1 lo escribo como E a la I0. Ah, bueno, está bien. Pero ¿qué crees? Si yo doy una vuelta positiva, profe, es E a la I 2pi. Bueno, si yo doy otra vuelta y vuelvo a quedar ahí, ah, profe, es E a la I 4pi. Eso fue en sentido positivo. Todo esto es el número 1. Ahora, puede ser en sentido también negativo. Entonces sería E a la menos I 2pi. E a la menos 4i pi, por ejemplo. Entonces, el 1 tiene esas propiedades. Entonces, con lo que acabo de comentarles, esta igualdad lo que me dice es que menos n más m por pi alfa tiene que ser i 2k pi. Pero aquí cancelen, miren, cancelo esta i con esta i. El pi lo cancelo con el pi. Y vean lo que van a obtener. Lo que van a obtener si de aquí despejamos a alfa es que alfa sería de la forma 2k sobre menos n más m. K, aquí recuerden, es un número entero. Pero vean, es un entero sobre otro entero. Como es un número entero sobre otro entero, este es un número racional. Y esa es una contradicción. Eso no es posible. ¿Por qué? El alfa es irracional. Alfa es un número irracional. ¿Sí? Entonces, no es posible que alfa sea un número racional. Entonces, si alguien argumenta, profe, como están relacionados y están en la misma clase, entonces deben de ser iguales. Ok, y si son iguales, de todos modos llegamos a una contradicción. ¿Sí? Ya no lo escribí,
pero de todos modos, si quieren, lo agrego yo. Yo agrego esta parte, ¿sí? Agrego esta parte. Entonces, todo esto surgió de suponer, ¿verdad? De que hay un elemento en la intersección. Entonces, no debe haber elementos en la intersección. Todos los conjuntos deben de ser ajenos. Deben de ser ajenos a pares. Si n y m son enteros diferentes, estos conjuntos no se intersectan, ¿sí? Y miren, otra cuestión. Dado un elemento cualquiera en la circunferencia, debe de existir un elemento en su clase de equivalencia. Y ese elemento elegido en Phi0. Como W está en la clase de equivalencia de Z, se relacionan de esta manera. Pero vean, este es un elemento de Phi0 y este coeficiente es el que está aquí. Entonces, Z debe de estar en este conjunto. En otras palabras, como yo di cualquier elemento de Z y encontramos que ese elemento de Z debe de estar en un conjunto de este tipo, es porque toda la circunferencia debe de ser esta unión. Y eso es algo muy fuerte, porque la circunferencia está siendo la unión de una cantidad infinita numerable de conjuntos, todos creados a partir del conjunto Phi0, al que estoy suponiendo como medible. Además, estos son ajenos, es algo más fuerte, ajenos a pares, como lo acabamos de probar. Son conjuntos ajenos a pares. Entonces, miren, ¿cuál es la medida de la circunferencia? Ah, esto es justamente la sigmatividad. Como C es la unión de conjuntos a pares, pues entonces C debe de tener la medida, la suma de las medidas de los conjuntos por la sigma aditividad. Pero estas son traslaciones del conjunto Phi0, son rotaciones. Como arcos deben de medir justamente lo mismo. Y de nuevo aquí estoy sumando una cantidad positiva, una cantidad infinita numerable de veces. Por eso es que me da infinito, lo cual no es posible. Ahora, eso es si el conjunto es medible, Phi0 es medible y de medida positiva. La otra parte es que, profe, pues es que es medible y ¿qué cree? Tiene medida 0, pero también no sería cierto, porque de nuevo tengo esta identidad porque la suma, la medida del Lebesgue es sigma aditiva y la medida de este conjunto es la medida de su rotación, solamente se ha rotado. Pero aquí estoy sumando el número 0. El número 0 una cantidad infinita de veces. Entonces también sería una contradicción. Entonces, esto surge al suponer, en ambos casos llegamos a una contradicción y surge de suponer que el conjunto Phi0 es medible. Entonces, en este caso, si quieren, yo agrego lo otro importante es esto es lo otro importante. Si quieren, yo lo agrego para que nada más copien este ejercicio y le den un repaso. ¿Sí? Son ejercicios muy importantes. ¿Les parece bien si nos tomamos 10 minutos? Nos vemos 6, bueno, ustedes 7:19, ¿vale? 7:19 nos vemos.
Ya está. Ok. Bueno, vamos a continuar, compañeros. Existe otro concepto de medida en R2 y este nos dice que un conjunto es medible o carateador y medible si, miren, la medida exterior que nosotros hemos considerado de alguna forma, pues es como aditiva, ¿sí? Relacionado al conjunto B. ¿Por qué? La medida exterior de B con la intersección de C más la medida exterior de C menos el conjunto B es justamente la medida exterior del conjunto C. Lo que ocurre, estarán de acuerdo, es que el conjunto C es C intersección B unión C menos B. Entonces, estos conjuntos son ajenos. C intersección B y C menos B son ajenos. Así que lo que está ocurriendo aquí con la medida exterior es que está siendo aditiva, porque la medida exterior de C es la suma de las medidas exteriores de estos conjuntos. Entonces, si la medida exterior se comporta aditiva para este tipo de conjuntos donde C es cualquier subconjunto de R2, si esto pasa, entonces, en esta teoría el conjunto se dirá carateodor y medible. Pero en caso particular de que el conjunto B esté contenido en la unidad que nosotros hemos considerado un rectángulo en R2, en realidad se trata de la misma medida o de la misma teoría de la medida. Porque miren, si dentro de la propiedad, como ejemplo, no voy a explicar todo esto, es solo una observación. Como la identidad que están ustedes viendo es para todo C en R2, cuando C es nuestra unidad y claramente B está contenido en la unidad, como C, si C fuese carateodor y medible, la identidad de la medida exterior que hemos visto con C, C intersección y C menos B, esa igualdad que estamos viendo arriba, es cierta. Caso particular, cuando C es igual a B, tenemos esta expresión, ¿sí? En nuestro caso, el rectángulo es el canónico, así que esto nos daría 1. Y recuerdan, esta fue justamente la definición para que nuestro conjunto B sea medible, que la medida exterior del conjunto más la medida exterior del complemento me dé la medida del conjunto unidad, ¿sí? De la identidad, mejor dicho. Entonces, pues es otra teoría, sin embargo, cuando se considera todo dentro del conjunto E, que la unidad, dentro de la unidad, pues coinciden, ¿sí? Miren, esto ya sería parte de su tarea, porque es la construcción de la teoría de la medida general, es decir, en todo Rn. En todo Rn, miren, principio, la definición de semianillo, ¿sí? Tenemos un semianillo, ¿y qué va a ser una función? Pues una función es una medida. Una medida es una función que va a ser positiva, mejor dicho, no negativa. La función a cada elemento del semianillo lo manda con un número no negativo. Además es aditiva. ¿Aditiva en qué sentido? Recuerden, todo se basa en los rectángulos y en el concepto medida que hemos dado. Aquí quiero aclarar algo. Recuerden, si yo tengo un rectángulo, voy a hablar en términos de rectángulos porque aquí serían elementos del semianillo, pero sería la generalización. Si yo tengo un rectángulo y una cantidad de rectángulos hasta PM, estos ajenos a pares, y recuerden, si P es la unión, recuerden que vimos con la medida, resultaba que la medida de P es justamente la suma de las medidas de los rectángulos. Es en este sentido aditiva, ¿sí? En este sentido aditiva. Si P, un elemento del semianillo, es unión
de elementos del mismo semianillo ajeno a pares, entonces la medida de P es justamente la suma de las medidas de los elementos del semianillo, perdón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido aditiva. Todo lo que estamos viendo ahora es una extensión de lo que hemos visto en el plano. Miren, el vacío es un elemento del semianillo y la medida del vacío es 0 porque esto ya lo habíamos comentado, ¿no? El vacío es la unión del vacío consigo mismo, como la medida es como la medida M es aditiva, pues entonces se cumple esta identidad. Y ahí es de donde deducen que la medida del vacío es 0. Me parece que esto ya lo habíamos platicado, perdón. Miren, otra propiedad, si A1 hasta AN son elementos del semianillo. Cuando en esta teoría se refieren al semianillo, en nuestro caso eran los rectángulos, ¿sí? Tales que A1 hasta AN son ajenos a pares y son subconjuntos de A, entonces vean qué va a ocurrir. La suma de las medidas de los elementos ajenos a pares son menores o iguales que A. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a una propiedad, no sé si recuerdan. Demostramos para rectángulos y de hecho es una parte de la definición de semianillo, que si yo tengo A1 unión hasta AN, entonces existe una extensión finita para cubrir a todo A, es decir, habría un AN más 1 unión AM. Todo esto sería una extensión finita de A, porque al menos de A1 hasta AN se encuentran dentro de A, pero nosotros mostramos por ahí en unos ejercicios que en realidad existe la extensión completa, que llegamos hasta AM, y todos estos conjuntos A son ajenos a pares, por lo tanto la medida de A tendría que ser la suma de las medidas de estos, pero vean, ahí aparece la medida de A1, la medida de AN, más, y así hasta la medida de AM. Por eso es que esta desigualdad es cierta, ¿sí? Porque si ya no hay más conjuntos, correcto, entonces se da la igualdad. Pero si hay más conjuntos para completar una extensión finita de a partir de A1 hasta AN, entonces la desigualdad es estricta. Bueno, pues ya es justamente lo que comenté. Miren, la medida sobre un semianillo cumple con estas propiedades. Si A está contenido en una unión, entonces la medida de A es menor o igual que la medida de los AK. Aquí aclaro, profe, pero ahora, ¿por qué es mayor la suma de las medidas? Lo que pasa que aquí no estoy diciendo que sean ajenos a pares. Aquí yo no sé si sean, no sé, ¿verdad? No sé si sean ajenos a pares, no lo sé. Si son ajenos a pares, se da la igualdad. Si no lo son, podríamos encontrar casos en que la desigualdad es esta, estrictamente, ¿sí? Bueno, no voy a comentar la demostración, solamente voy a platicar las sentencias. Cuando ustedes lean las demostraciones, créanme, se van a acordar de demostraciones pasadas. Eso va a ser un ejercicio para ustedes. Lean las demostraciones. Aquí si damos dos elementos del semianillo, uno contenido en el otro, entonces inmediatamente tenemos esa desigualdad, ¿sí? Tendríamos esa desigualdad. Y recuerden, en rectángulos era muy sencillo, ¿no? Porque por aquí estaba el conjunto A y por acá estaba A y todo esto sería A'. Entonces, ¿recuerdan qué hacían? Pues, profe, una extensión finita y ya. Entonces, esta medida, más esta medida, más esta medida, más esta medida me daría A'. Por eso sería la desigualdad. Puede ser menor o igual, puede ser que A sea el mismo A', ¿no? Por eso es la desigualdad, menor o igual que. Bueno, miren, la medida mu es llamada extensión de la medida phi si la familia, o el semianillo está contenido en el semianillo asociado a la medida mu y además coinciden cuando hablamos de elementos en la familia phi. Bueno,
geométrica, bueno, más que geométrico, es un diagrama. Imagínense que aquí están en todos estos puntos, imagínense que son elementos de la familia phi de m, ¿sí? A está en phi de m. Estos puntos son conjuntos, lo asociamos a puntos y nosotros tenemos la medida de A. Entonces, supongan que existe otra familia de conjuntos, phi de mu, más grande, y la contención se da. Por acá supongan que tienen a un conjunto B y este conjunto B se mide con mu. ¿Sí? Phi de m con m, este es un semianillo y su medida. Esos conceptos ya los manejamos. Phi de mu y mu es otro semianillo. Y esta es la medida para el semianillo. Las propiedades ya las sabemos, son dos, ¿sí? Son dos. Entonces, se dice que phi mu m es extensión de phi de m. Si en principio se da la contención, es justamente lo que tenemos en el diagrama. Y como doy un elemento que está en phi de m está contenido en phi de mu, entonces A está en phi de mu. Como está en phi de mu, lo puedo medir con respecto a mu. Y aquí es el concepto importante de extensión. Cuando yo lo mido con respecto a la medida mu, coincide con la medida de phi. La está extendiendo, ¿sí? Y en el sentido estricto, es extensión porque pudiera haber elementos que están en phi de mu, perdón, y no están en phi de a. Por ejemplo, B. La única noción que yo tendría de medida para B sería mu. ¿Sí? Este conjunto B está fuera del conjunto phi de m. Entonces no tiene sentido hablar. Para él no está definida. M de B no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Solamente mu de B. Por eso es una extensión. ¿Sí? Bueno, espero que con diagramas haya sido accesible. Teorema. Toda medida M en el semianillo tiene una única extensión M definida. Vean. Recordarán quién es. Es el anillo más pequeño que contiene a phi de m. ¿Sí? Y aquí está la demostración. Pero, pues, a estos justamente les llamábamos elementales. ¿Y qué eran estos elementales? Uniones de una cantidad finita de rectángulos. En este caso es lo mismo. Perdonen. Este anillo, que es el anillo más pequeño que contiene al semianillo phi, está formado, vean, por uniones finitas de elementos de phi m ajenos a pares. Es lo mismo. Y vean cómo se calcula la medida. Miren, como la medida es aditiva y la medida, lo que está ocurriendo aquí es que la medida m está asociada a r phi de m. Y estarán de acuerdo, todos los elementos del anillo, del semianillo, están contenidos en el anillo. Entonces, aquí hay una extensión, miren, hay una extensión. Y es una extensión en el sentido que habíamos comentado. Supongan que aquí están todos los elementos de phi de m. Este semianillo. Y enseguida, consideren todos los anillos que contienen a este semianillo. Y nos quedábamos nada más con la intersección, vean. Esta sería la intersección de los semianillos. Como es la intersección de los semianillos, es otro anillo. Y se denotaba así. ¿Qué está ocurriendo? Pues en particular, phi de m está contenido en el anillo. ¿Sí? Tenemos esta contención. En phi de m
tenemos la medida M y en el anillo tenemos la medida M tilde. Recordarán quién es la medida M tilde. Lo que pasa que si doy un elemento en el anillo generado por phi de M, este elemento tiene que ser una unión de una cantidad finita de ajenos a pares y elementos de phi de M. Estos son elementos de phi de M ajenos a pares. Entonces, la medida M tilde de A, ¿quién es? Pues la suma de las medidas de estos como elementos del semianillo. ¿Sí? Entonces, se establece esta extensión. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si doy un elemento de phi de M, ese elemento va a estar en R de phi de M por esta contención. Pero entonces, cuando yo calculo la medida M tilde de A, porque tiene sentido, porque está en el anillo, perdón, pues aplico este razonamiento. Resulta que este conjunto, como es la unión de A consigo mismo, pues es el mismo elemento. Entonces es la medida de él. ¿Sí? Por eso es una extensión. ¿Sí? Es una extensión. Entonces, el primer ejemplo básico de extensiones es este. ¿Sí? Es este. Creábamos la medida, el semianillo, y enseguida luego el anillo que contiene y su medida. Miren, la medida del semianillo se dice sigma aditiva si para cualquier subfamilia finita numerables de ajenos a pares, miren lo que ocurre. Esto es lo que habíamos comentado. La medida de la unión de ajenos a pares es la suma de las medidas. Eso es ser sigma aditiva. ¿Sí? Miren la propiedad. Si M es una medida sigma aditiva, entonces su extensión de manera natural también es sigma aditiva. Y miren, aquí por ejemplo, supongan que la medida sigma M es sigma aditiva. Entonces, los becas son una familia de conjuntos ajenos a pares. ¿Sí? Entonces, lo que se tendría que verificar ahí es que la medida de la unión de los becas, estarán de acuerdo, es justamente la suma de las medidas, perdón, creo que es M tilde de la unión de los becas, es justamente la suma de M tilde de los becas, es lo que se buscaría para que la medida M tilde, que es una extensión, también sea sigma aditiva. Y la respuesta se da de manera directa. ¿Por qué? Pues aquí lo que hacen son intersecciones. Déjenme ver. Pero miren. BK, ¿sí? BK es un elemento de R de phi de M. Profe, como es un elemento de R de phi de M, usted dijo que era una unión finita de elementos ajenos a pares, ¿verdad? Entonces voy a denotarlo como A1K, unión A, N sub K a la K, ¿sí? Estos son ajenos a pares, estarán de acuerdo, ajenos a pares. Y entonces, cuando calculan ustedes la unión de los BKs con K en los naturales, pues están de acuerdo
la unión de estos, de A1K, unión, ANK, K, con K en los naturales. En otras palabras, ¿estarán de acuerdo? Estoy cambiando al BK por lo que habíamos llamado extensión finita. Por su extensión finita. Pero vean qué es lo que logran aquí. Cuando ustedes hacen esta unión, por eso era importante platicar sobre uniones. ¿Recuerdan? Cuando habíamos comentado, si AN es numerable, para cada N número natural, entonces la unión de numerables es numerable. Eso es importante, porque este fenómeno se está presentando aquí. Aquí hay una cantidad finita, vamos a decirlo ya, numerable. Hay una cantidad numerable de conjuntos que estoy uniendo, y esa cantidad la estoy uniendo en una cantidad numerable. Es el mismo fenómeno. En otras palabras, lo que yo podría decirles es que en realidad esto se puede escribir como la unión numerable de elementos Cn, donde estos Cn, ¿quiénes son? Son elementos del semianillo, son los A escritos de forma conveniente. ¿Sí? Son los Cn, son los A, pero escritos de manera conveniente. Es más, sin problema podríamos hacer el siguiente razonamiento, vean. Solamente es un reacomodo. Miren. Miren, es B1, ¿estarán de acuerdo? Unión, B2, unión, y así sucesivamente B3. Entonces, B1, ¿quién sería? Es A11, unión, A, N11. Luego es unión, ¿quién? A1, perdón, 2, unión, A, N2, 2. El siguiente, unión, A13, unión, A, N3, 3. Lo único que estoy haciendo cuando les digo que se puede escribir como la unión de n's con n no naturales y todos estos elementos en phi m, lo único que les estoy diciendo es que hago esto, miren. No sé si recuerdan. La diagonal. Este es el C1, miren. Luego empiezo con C2, C3, C4, C5 y así sucesivamente voy uniéndolos, pero los etiqueto con naturales. Y lo que pueden usar aquí es que la medida en el semianillo, esa sí es sigma aditiva. En otras palabras, la medida de la unión de los CNs, esa sería la suma de las medidas de los CNs. Y lo único que hacen aquí es reacomodar para que esto les dé la suma, perdón, de las medidas de los BK y ya terminamos. Se reacomodan. Esa sería una manera muy rápida. Claro, estoy abusando de mucha notación, pero estoy empleando el hecho de que la medida del semianillo es sigma aditiva. ¿Sí? Aquí está el proceso de que M sí es sigma aditiva. Y como es sigma aditiva, va a provocar que M de la unión sea igual a la suma de las medidas de los becas. Entonces, eso provoca que M tilde también sea sigma aditiva. Pero es por eso, porque los Bs en realidad son uniones de una cantidad finita y ajenos a pares de elementos de phi de M. Pero como en phi de M la medida ya es sigma aditiva, pues no le cuesta nada, ¿sí? Porque nada más es una cantidad numerable, no pasamos de una cantidad numerable. ¿Sí me explico? Entonces, es un proceso platicado que pueden leer esto, es otra manera de razonar, de obtener el razonamiento. Miren, la siguiente, sea M una medida sigma aditiva en este semianillo. Considere A y todos estos elementos tales que son subconjuntos de A, ajenos a pares. Es una cantidad infinita numerable. Entonces vean, como es sigma aditiva, aquí no importa.
la suma de las medidas de todos los conjuntos deben de ser menores o iguales que m, o equivalentemente esta serie va a converger. Y no sé si recuerdan, en teoremas anteriores usamos bastante que la serie convergía, ¿sí? Ciertas series convergen. Bueno, entonces, sobre todo, no sé si recuerdan, empleábamos esto porque para buscar alguna convergencia o propiedades, y cuando hablan de series lo que hacen es despreciar prácticamente el residuo, ¿sí? Hacen esto precisamente para que la información de la unión pues tan solo recaiga en A1 hasta AN mayúscula. ¿Por qué? Porque después de N mayúscula pues es despreciable, es menor que épsilon. Algo de eso lo empleábamos nosotros, ¿sí? Entonces se puede hacer, se sigue cumpliendo. Si yo tengo una medida que es sigma aditiva en el anillo, en el semianillo phi de m, y tengo una cantidad infinita numerable de elementos, pero ahora es al revés. A está contenido en la unión infinita numerable. Entonces la medida de A es menor o igual que la medida, que la suma, ¿no? De las medidas. Aquí recuerden, ocurre la desigualdad porque no me está diciendo que sean ajenos, ¿no? Ajenos a pares, y sobre todo aquí está la contención. A está contenida en el conjunto. Es más, lo que ocurre es que la medida de la unión, bueno, aquí no podría asegurarlo, tendré que pedir que la unión fuese elemento del semianillo. Bueno, pero eso es tan solo porque A está contenido en la unión, ¿sí? Miren, de manera directa, la medida en el anillo generado por phi de m cumple los dos corolarios, anteriores, se cumplen los corolarios anteriores para m tilde. Hay una sugerencia de cómo verificarlo, ¿sí? Definición, miren, doy una medida sigma aditiva en el semianillo con unidad E. Entonces, para cualquier subconjunto de E, aquí aclaro, E está contenido en Rn, en nuestro caso, en Rn, y E sería pues un rectángulo n-dimensional. Puede ser el canónico o el que ustedes gusten, pero que ya sepan, bueno, se conocerá su medida de manera rápida, ¿no? La medida de un rectángulo de manera natural. Pero aquí lo que quiero aclarar es que ya no estamos en R2, podemos considerar Rn, ¿sí? Rn, y ya no estaríamos en rectángulos de R2, sino en rectángulos de mayor, hiperrectángulos. Entonces miren la medida exterior de A y es la misma creación. ¿Quién es la medida exterior de A? Pues es el ínfimo de la suma de los hiperrectángulos, o mejor dicho, elementos del semianillo que cubren a A, ¿sí? Que cubren a A. Aquí es el semianillo, pero recuerden, para Lebesgue lo que le interesa es que esta es la familia de rectángulos, ¿verdad? De rectángulos n-dimensionales. Si yo estoy en Rn, recuerden, entonces A1, B1, producto cartesiano así, hasta AN y BN, esto sería un rectángulo en Rn, producto cartesiano de intervalos, de n intervalos. No importa si son cerrados, abiertos, semiabiertos, semicerrados, no importa. Producto cartesiano de intervalos es la importante para la medida de Lebesgue. Esto es, por eso se llama teoría de la medida general, porque no se establece quién es el semianillo, dónde está E, pero para nuestro caso, para nuestro interés, solamente estamos en Rn y son rectángulos n-dimensionales, ¿sí? Y miren, otra vez, la medida interior, ¿quién es? Pues miren, sería la medida del rectángulo, en nuestro caso, n-dimensional, menos la medida exterior del complemento, y eso es algo natural que hemos visto, ¿estarán de acuerdo? Eso ya lo habíamos mostrado en el plano. ¿Qué se está haciendo?
Pues repitiendo el razonamiento para más dimensiones o para conjuntos, para semianillos y anillos que cumplan las propiedades. Miren, diremos que A contenido en E es Lebesgue medible. Sí, solo sí. Pues miren, la medida exterior aquí está mal. Aquí debe de ser. Esto está mal, ¿estarán de acuerdo? Sí, solo sí. Yo creo que traté de abreviar, pero no lo hice bien. Un conjunto es Lebesgue medible, sí, solo sí. ¿Estarán de acuerdo? Se repite el razonamiento. Miren, la medida exterior de A es la medida interior de A. ¿Sí? Esa es una. O equivalentemente, la medida exterior de A más la medida exterior del complemento de A es la medida del rectángulo, de la unidad, mejor dicho. Podemos emplear cualesquiera de estas dos. Creo que ahí redacté mal, como que hice algo raro, pero esto está mal. ¿Sí? La voy a corregir. La voy a corregir. En realidad, es de manera natural una generalización de lo que hemos hecho. Un conjunto es Lebesgue medible si solo si medirlo de adentro hacia afuera es justamente lo mismo que medirlo de afuera hacia adentro. O equivalentemente, la medida exterior es la medida interior. O la suma de las medidas exteriores de A con su complemento me da la medida de la unidad. Entonces, eso es el concepto. ¿Sí? Las siguientes propiedades tienen demostraciones profundamente análogas a sus homólogos dadas en la sección anterior. Por eso las vamos a omitir. Miren, para cada subconjunto de la unidad se verifica pues de manera directa, ¿no? Que la medida interior es menor o igual que la medida exterior. Y créanme, la demostración sería repetir los razonamientos de la sección anterior. Además, si A está contenido en E y es Lebesgue medible, si solo sí, vean. ¿Sí? O equivalentemente, E menos A es medible. Entonces, todas estas sentencias las leen, por favor. Yo los invito a que traten de demostrarlos y se van a dar cuenta que van a poder reproducir todos los elementos de la sección anterior. No importa que la sección anterior haya estado en R2, en realidad se repiten porque los rectángulos forman un semianillo y nosotros únicamente hemos hecho esas propiedades de semianillo. ¿Sí? Los elementales igual, una unión finita de rectángulos ajenos a pares o una cantidad finita. Entonces es lo mismo. Yo los invito a que elijan cualquiera de estas y las demuestren, pero aquí ya no son rectángulos dos dimensionales, es la aclaración. Sin embargo, los razonamientos funcionan. Yo los invito a que elijan una de aquí, una de estas sentencias y las demuestren. Esto es de tarea, elijan una, les va a ayudar bastante, créanme, para que se den cuenta que si queda clara la teoría de la medida para R2, todo lo demás surge de manera natural, independientemente que digan un semianillo arbitrario, un anillo generado por un semianillo arbitrario, no importa, no importa. ¿Sí? Entonces, los invito. Disculpe. Usted nos invita a desarrollar una cualquiera de esas 6. Sí. Voy a tomarle un recorte de pantalla. Pero es que están los lápices abajo y no me deja ver así. Voy a tomar por lo menos la arriba primero. Espérame. Ya está. Pues yo los invito a que traten de demostrar una de estas sentencias y justamente se van a dar cuenta que incluso vean las secciones anteriores y van a poder emplear no los mismos elementos, pero sí los mismos razonamientos. ¿Sí? Pero, buenas noches. Buenas noches, dígame. Pero entonces, en esa parte de los 6 escogemos una exacto, ¿no? Como usted dice, para afinar. Perdóname, ya se te fue la voz. No te oímos.
Bueno, no te oigo. ¿Se escucha ahora? Ah, sí, dime. Ajá, disculpe, es que usted dijo que escojamos una de las 6, esa es una, pero al principio usted dijo de dónde está la teoría de la medida general, que usted dijo que también hiciéramos, que nos quedaba como ejercicio prácticamente como la demostración ahí de la primera parte, creo que es. Ah, no, miren, esto de la teoría de la medida general ya viene con las demostraciones. Léanlas, para que se den cuenta que se reproducen, muchas cosas del plano. Estas léanlas, denles una leída, ¿vale? Ya cuando lean esas, aquí sí, como no vienen las demostraciones, yo los invito a que las escriban. Elijan una, aquí sí, aquí en las anteriores, si quieren solamente tener una leída, estudienlas, pero aquí, como no vienen las demostraciones, aquí sí lo que conviene es que ustedes escriban la demostración. Ah, entiendo, pero gracias por la aclaración. No, sí, a lo mejor no me expliqué bien, discúlpenme. En las anteriores, léanlas a detalle para que se den cuenta que sí, se repiten los argumentos, profe, no tiene caso que nosotros hayamos visto algo muy abstracto. Lo que nosotros vimos es algo muy, pues, muy tangible, como es un rectángulo en el plano. Exacto, una de las 6, elijan una de las 6 y demuéstrenlas, ¿sí? Y demuéstrenlas. Porque es más, y si tienen problemas al demostrarla, busquen el análogo de estas en la sección anterior, en el plano. Vean todos los argumentos que ocupamos del plano. Y bueno, aquí hay un ejercicio 256, yo creo que ese yo lo voy a redactar, ¿sí? No es complicado, es un poco extenso, pero el 256 yo lo redacto y se los envío. Entonces, miren, hasta aquí ya terminaríamos la sección de teoría de la medida, ¿sí? Hasta aquí ya sería la sección de la teoría de la medida. Entonces, hasta aquí ya correspondería su evaluación. Yo les propondría que hasta el viernes de la próxima semana tienen para entregarme los ejercicios. Ya algunos compañeros me han mandado ejercicios, los estoy revisando. Los reviso y les estoy contestando, pero me está costando un poquito de tiempo, por las otras ocupaciones que tengo, pero yo me comprometo a máximo el lunes, los que me hayan enviado, contestarles ya el lunes, las revisiones, ¿no? Les doy la revisión de sus trabajos. Igual, los que Pero, tengan dudas, manden. Entonces, profe, sería hasta el próximo viernes de la próxima semana, hasta Sí, la página 45, que era donde habíamos quedado la clase pasada, me parece, exacto, sí, de los estos no, problemas. sí, exacto, estos no, estos yo los estoy invitando porque no viene como ejercicio, pero los invito porque, créanme, cuando se den cuenta que todo esto en realidad es muy abstracto, pero su esencia no es más que el plano, pues se van a quedar contentos si queda clara la teoría en el plano, ¿eh? Créanme, pero, mande. pero una pregunta, cuando usted dice que lo está revisando, es que uno puede consultarles, así Ah, sí, más o ya, menos, si uno va bien. sí, varios Eh, compañeros me han enviado, bueno, tres compañeros me han mandado ejercicios. Entonces, Ah, entiende. los estoy leyendo. Si gustan mandármelos para que yo les dé una revisada, adelante. Me Ajá, gracias. mandando el escaneo de sus escritos. Ajá, está bien, pero gracias por la aclaración, sí, está bien, porque así sí lo revisa es mejor, porque así, o sea, sabemos si vamos bien o mal, gracias. Sí, yo me he tardado en contestar a los que me han escrito, pero yo el lunes ya sin problema, el fin de semana lo ocupo para revisar, de terminar de revisar, ¿no? Profe, dos cositas ahí rápido. La clase pasada a veces pide un link, pide como un código. ¿Qué código hay que meter? Ah, no se preocupen, ya todo el video y todo eso, mejor vayan a Google Drive. En Google Drive fue la última liga que les mandé. En la última liga del Google Drive ya no necesita código. Dejen ver qué liga les mandé.
sí, ahí en ligas hay una teoría de la medida Google Drive.googledrive.com. Sí. Miren, ustedes entran, ¿verdad? A nuestro grupo de WhatsApp. Si entran en nuestro grupo de WhatsApp y le dan clic en el nombre, teoría de la medida, nos manda archivos, enlaces y documentos. En la sección de archivos, no, pero de enlaces sí. Y enlaces justamente es el segundo, porque el primero me aparece videoconferencias compartido. Ese creo que se los mandé. Es para el acceso a Zoom. Pero después del acceso a Zoom, viene teoría de la medida Google Drive. Le doy un clic ahí y justamente me lleva, ¿sí? A la página de Google Drive. Les voy a mandar las imágenes. Sí, profe, es que usted había mandado un link en donde había estaban todos los videos de la clase, pero yo no vi el de la última que usted dio antes de esta, no lo vi ahí en el Drive. No. Voy a checar porque creo que sí lo subí. Yo lo checo de todos modos, qué bueno que me dices. ¿Vale? Ok, entonces yo reviso eso porque esa sería la pregunta. El último video. Perfecto. Entonces, miren, hasta aquí quedaríamos, ¿vale? Esto de la observación 255 es una invitación a que ustedes elijan alguno y traten de demostrarlo dentro de esta teoría de la medida general. Y si tienen algún problema, pues regrésense a la teoría de la medida en el plano y recuperen algunos argumentos porque se repite bastante. Bueno, compañeros, aquí le dejamos. El ejercicio 256 yo lo hago y se los envío. Así que como dijo la compañera, hasta la 45, ¿no? Hasta la 45 tienen nada más para entregar. Con que hagan estos. Y por favor, el 11 y el 12 también escríbanos. A pesar de que yo se los perdón, el 10 y el 11 también escríbanos. Son ejercicios muy interesantes. Sí, profe, cuando uno lo escribe, uno entiende, uno como que se va apropiando de lo que usted no quiso ahí, de lo que transmitió. Exacto. Entonces, bueno, compañeros, nos estamos viendo. Ya la próxima clase empezamos con teoría de la integración y vamos a ir avanzando. ¿Sí? Funciones medibles e integración. Que tengan muy buena, mañana, precisamente. No, el viernes, perdón. Profesor, el viernes. El viernes. Bueno, compañeros, que tengan buena noche. Hasta luego. Sí, perfecto. El viernes, profe. Saludos, buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego. Sí, paso buena noche, profe. Igualmente, muy buena noche. Hasta luego. Al viernes, si Dios quiere, pero. Nos vemos hasta el viernes.